Palabra. Gracias, presidente. Bueno, hacemos este informe de opinión para la Comisión Económica. Es verdad que funcionamos con el artículo 54 del reglamento, que, como bien saben, es el segundo paso en el que participa este Parlamento Europeo, esta Comisión, en el proceso del semestre europeo, que empezó en noviembre con la encuesta anual de crecimiento y que ahora opinamos sobre las recomendaciones específicas por país de la Comisión, una vez leídas los planes nacionales de reforma y los programas de estabilidad y convergencia. Quiero empezar por hacer mención al último punto del informe, en lo que se refiere a la legitimidad democrática. Porque es verdad que este Parlamento Europeo se va a pronunciar sobre las recomendaciones específicas por país en un momento en el que las mismas ya están adoptadas por el Consejo Europeo. Por lo tanto, no tenemos ninguna capacidad de influencia, no tenemos ninguna capacidad para decidir o opinar sobre aquellas recomendaciones, para modificarlas en algún sentido, y nuestra máxima aspiración es hacer que las próximas recomendaciones, aunque opinemos sobre estas, las próximas recomendaciones intenten llevar un poco la filosofía y la letra de este Parlamento, cosa que en los últimos 4 años lamentablemente no hemos conseguido demasiado. También es verdad que hay otra parte de la legitimidad democrática que tenemos que mencionar en este informe, y es que los planes nacionales de reforma, que con las reglas, las revisiones de la gobernanza económica, con el six-pack, se convierten en obligado cumplimiento, en una parte de una especie de contrato entre los Estados miembros y las instituciones europeas, muchos de ellos, de esos programas nacionales, ni siquiera han sido debatidos en las asambleas nacionales, en los parlamentos, ni siquiera tampoco tienen la suficiente interlocución social. Cosa que conseguimos introducir en las reglas del semestre europeo como algo orientativo, pero que orientándolo nunca hemos conseguido que se convierta en una realidad. Por lo tanto, creo que ahí sigue habiendo, ya me parece algo excesivamente preocupante, que año tras año esta doble pata de la legitimidad que queremos dar a la gobernanza económica europea siga sin cumplirse en unos niveles, en unos estándares altos de calidad, ni en lo que se respecta a los Estados miembros, en la interlocución social, en el control de las asambleas nacionales y en lo que respecta también al Parlamento Europeo. En relación al contenido, he de reconocer que el conjunto del semestre sonaba de manera distinta. Esta triple pata de la responsabilidad fiscal, de las inversiones, de reformas estructurales compatibles con el crecimiento, sonaba al menos distinto a lo que nos había presentado la Comisión Barroso en los últimos 4 o 5 años. Pero es verdad que esta nueva música no se termina de detallarse en los planes nacionales de reforma, analizándolo país por país. Es verdad que es muy difícil establecer denominadores comunes en situaciones totalmente divergentes, porque además uno de los mayores problemas que hoy tiene la Unión Europea, los Estados miembros, es sus divergencias, sus mayores desigualdades en todos los aspectos, en el potencial de crecimiento económico, en los niveles de desempleo, en los niveles de pobreza, y por lo tanto tenemos que empezar a renunciar a establecer denominadores comunes, cajones de desastre, copia y pegas, que lo mismo sirvan para un país del norte, a un país del sur o un país del este con respecto a un país del oeste. Es imposible establecer denominadores comunes. Por lo tanto, tenemos que entrar aún más a detallar en la letra pequeña. Puede haber un denominador común de todos necesitamos inversiones, todos necesitamos mayor responsabilidad fiscal, es decir, mayor flexibilidad para permitir el crecimiento, y todos en mayor o menor medida necesitan reformas estructurales para potenciar ese crecimiento. Pero el problema es que no podemos convertir un cajón desastre o convertir toda la Unión Europea en los momentos de la mayor divergencia en un copia y pega de las cosas que hay que hacer, porque hay situaciones totalmente distintas que hay que abordar de manera totalmente distinta. Y por lo tanto el mayor problema que yo tengo y veo en estas recomendaciones específicas por país es que no hay una estrategia concreta, ni muchísimo menos ambiciosa, para reducir la desigualdad. La desigualdad, que es el gran problema que hoy tiene la Unión Europea. Nos lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional en un informe que publicaron hace 2 o 3 semanas, nos lo han dicho la OCDE, nos lo está diciendo también la propia Comisión Europea. Hoy hay unos grandes niveles de desigualdad en la Unión Europea, entre Estados miembros, entre ciudadanos, trabajadores en el mercado laboral en función del país en el que se encuentren, y también ciudadanos fuera del mercado laboral en las oportunidades que tienen para encontrar un empleo o para no caer en la exclusión social.
y, por lo tanto, necesitamos hacer una estrategia y los planes nacionales de reforma, las recomendaciones específicas por país, se deberían convertir en una gran estrategia para combatir esa desigualdad. Este informe, el que hemos presentado para proyecto de informe para la Comisión, intenta hacerlo, limitándose, obviamente, al ser un proyecto de opinión y de manera muy limitada por el espacio que tenemos, que son apenas de 2 folios, a analizar 3 cosas concretas, como digo, en un denominador común que quiere reducir la desigualdad. Primero, hacemos una mención a la responsabilidad fiscal, que creemos que la Comisión Europea, después de haber presentado la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, todavía esa revisión no la traslada a las recomendaciones específicas por país y que es necesario abordar esa flexibilidad para facilitar el crecimiento y la creación de empleo y, sobre todo, también para dar una solución a muchos países a la deuda privada, especialmente a las empresas y de las familias. Respecto también, por ejemplo, para salvar sus viviendas de los desahucios, sobre todo las viviendas de primera ocupación, las viviendas familiares, para evitar un problema mayor, que es que muchas familias se queden sin esa primera vivienda, sin esa vivienda familiar. Hacemos especial mención, también nos dedicamos a reformar la idea de reforma de lo que deben ser los mercados laborales o las reformas laborales. Entendemos que son necesarias reformas laborales, pero entendemos que tiene que haber reformas laborales que reduzcan la fragmentación, la segmentación que se está produciendo hoy en la Unión Europea. El 90% de los contratos hoy en la Unión Europea, cerca del 90%, son contratos temporales, produciéndose una brecha radical entre contratos, viejos contratos y nuevos contratos, dicho de otra manera, entre mujeres y jóvenes, especialmente con el resto de trabajadores. Necesitamos unir y hacer que la productividad y la competitividad sean compatibles con empleos y con salarios decentes y que también con la flexibilidad, con la seguridad. Fundamentalmente los salarios decentes. Es uno de los mayores problemas que hoy tenemos en la Unión Europea. El salario es lo que, en definitiva, hace de un empleo y, en definitiva, de la vida de la gente que sea digno. El salario decente, el empleo decente, es lo que sustenta en gran medida el modelo social europeo. Es lo que también, yo os lo digo muchas veces, el empleo es algo más que un derecho que reconocemos en nuestras normas. Es el cordón umbilical porque un ciudadano se siente o no parte de una sociedad. Y la calidad en el empleo la da muchas veces, o la da fundamentalmente, los salarios decentes. Cuando tenemos, según Eurostat, más de un 10% de gente hoy que vive por debajo del umbral de la pobreza, aún trabajando, estamos teniendo un problema que no es de un Estado miembro, que es un problema de modelo social, de modelo europeo. Y, por lo tanto, lo que más me preocupa es que la Comisión Europea, que ha criticado la devaluación salarial que se produjo por parte de la Comisión Europea hace apenas unos años, todavía sigue recomendando moderaciones salariales. Incluso les preocupa unos incrementos salariales del 0,5% en algunos Estados miembros, muy por debajo del IPC, creyendo que es un problema de desequilibrio macroeconómico cuando son esos incrementos salariales todavía insuficientes para garantizar que la gente pueda vivir con dignidad de sus trabajos. También decimos que es necesario reforzar las políticas activas de empleo en un momento donde el desempleo sigue siendo alto y, sobre todo, las prestaciones por desempleo. ¿Por qué? Porque con el incremento del desempleo de larga duración y con la reducción de las prestaciones por desempleo, de los subsidios por desempleo, como consecuencia de estos años de reducción y de reducción del gasto social en este sentido, hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, sin posibilidad de empleo, que están en larga duración y que no tienen subsidio. Y, por lo tanto, están incrementando año a año los niveles de exclusión social y de pobreza potencial en la Unión Europea. Tenemos que crear regímenes de renta mínima en los Estados miembros, aunque sea competencia nacional, pero precisamente si no somos capaces de garantizar un empleo, si no somos capaces de garantizar una prestación por desempleo, tenemos que ser capaces de garantizar que la gente tenga unos ingresos mínimos, especialmente cuando tienen niños menores a su cargo. Y, por último, concluyo con una mención a los estabilizadores automáticos, en los que se refiere a los más básicos, a las pensiones y a la sanidad. Creemos que la responsabilidad fiscal tiene que venir unida a la responsabilidad social.
y hoy en muchos Estados miembros de la Unión Europea esa responsabilidad social se ha visto muchas veces soslayada precisamente por un recorte brutal o por reformas de pensiones, de prestaciones por desempleo, de educación, que han aumentado las desigualdades en la Unión Europea. Creemos que en un momento en el que Europa empieza o puede empezar a crecer desde el punto de vista de la macroeconomía, necesitamos garantizar que ese crecimiento no vaya gota a gota, sino que empiece a regar a las familias europeas que han estado durante todos estos años asfixiados por una crisis que no entienden pero que han padecido muy duramente. Gracias.